¿Puede la belleza ser algo peligroso? En la mitología griega, la respuesta es definitivamente sí. Los mitos griegos están llenos de historias de personas, dioses y criaturas cuyo aspecto físico les llevó a la perdición o a la de otros. Pocos ejemplos de estos son tan aterradores como las gorgonas. 3 hermanas con pelo de serpientes que podían convertir a la gente en piedra con solo mirarlas. Aunque Medusa es sin duda la gorgona más célebre de la mitología, no debemos olvidar a sus hermanas, Steno, la poderosa, y Euríale, la errante. Hijas de los dioses del mar Forcis y Keto, Steno y Euríale poseían el don de la inmortalidad, mientras que Medusa, la astuta, no. El aspecto de las gorgonas. Al igual que la mayoría de los mitos griegos, la descripción real de estos personajes cambió con el tiempo. En algunas versiones más antiguas de estos mitos, solo había una gorgona, una hembra que fue producida por la personificación de la tierra, Gea, para ayudar a los titanes a luchar contra los dioses. Homero describió a una sola gorgona como un monstruo que vivía en el inframundo. Sin embargo, fue el poeta griego del siglo VII a.C., Hesíodo, quien estableció la versión más popular de las gorgonas. Según él, había 3 gorgonas. Sus nombres eran Steno, la poderosa o fuerte, Euríale, la lejana, y Medusa, la reina. Hesíodo describió a estas 3 hermanas como feas por dentro y por fuera. Sus personalidades monstruosas se reflejaban externamente en sus alas, cuerpos cubiertos de escamas, colmillos y garras. El mito de las gorgonas. En la antigua Grecia, los órficos se referían a la cara de la luna como una cabeza de gorgona. El autor, Robert Graves, sugiere que esta referencia era un guiño al matriarcado y a las 3 hermanas gorgonas como primeras representaciones de la triple diosa. Dado que Medusa era mortal y, por tanto, la única gorgona que podía morir, se la consideraba la diosa de las crías, la sabia, la tímida e incomprendida fase oscura de la luna. Aunque las hermanas gorgonas comenzaron su vida como hermosas doncellas, fue cuando Atenea maldijo a Medusa cuando las 3 mujeres se transformaron en monstruos como los que conocemos hoy. Con una mirada que petrifica a los espectadores, no es de extrañar que los avistamientos de estas bestias gigantes sean escasos. Aunque su descripción varía según la fuente, se dice que son bestias enormes, aladas. Sus cuerpos están cubiertos de escamas doradas, a juego con sus alas, y que tienen colmillos y garras que se afilan con la edad. No obstante, la característica más memorable de las gorgonas sin duda alguna fue su pelo, antes dorado, pero ahora lleno de serpientes. En la mitología, las serpientes suelen representar la sabiduría superior, la regeneración y la transformación, pero estos dones divinos pueden resultar aterradores para los no iniciados. Y quizá por eso, las serpientes gorgonas podían matar, como mínimo, intimidar a cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado. Cuando Perseo mató a Medusa en nombre de Atenea, sus hijos no nacidos, Pegaso y Crisaur, brotaron de su herida mortal. Como la sangre de gorgona tenía la capacidad de curar a otros, Perseo se llevó unos cuantos frascos de sangre que acabaron en manos de Asclepio, el dios de la curación. En muchas historias, Atenea lleva una coraza con la cara de una gorgona grabada en ella. En otras, lleva la cabeza cortada de Medusa alrededor del cuello.
Una olímpica con un ego agrandado que reclama la superioridad sobre otra no es nada nuevo. Sin embargo, algunos creen que, al llevar a Atenea imágenes de gorgonas, está ilustrando el cambio de poder entre los sistemas de creencias matriarcales y patriarcales. Atenea es una diosa patriarcal y el héroe arquetípico. La gorgona podría representar su lado oculto, el femenino reprimido que sacrifica al alinearse con Zeus y el resto de los dioses solares. Aunque las gorgonas se mencionan sobre todo en el mito griego, antes de eso, existían en el ritual libio. Las sacerdotisas que adoraban a la luna llevaban máscaras llamadas gorgoneiones, para ahuyentar a los que no estaban familiarizados con los gritos sagrados, para evocar a la diosa. Más tarde, estas máscaras de gorgona empezaron a aparecer en las casas y negocios de la gente para alejar el mal. Las 3 gorgonas fueron representadas en la pintura y la escultura de los antiguos vasos griegos como mujeres aladas con cabezas anchas y redondas, mechones de pelo en forma de serpiente, ojos grandes y fijos, bocas anchas, lenguas colgantes, colmillos de cerdo, fosas nasales abiertas y, a veces, barbas cortas y toscas. En el arte clásico tardío se humanizó a Medusa con el rostro de una mujer hermosa. En el arte del mosaico, su rostro redondo estaba adornado con serpientes enroscadas y con un par de pequeñas alas en la frente. Yo soy el documentalista. Y esto fue el mito de las gorgonas.